¿Y si te dijera que una empresa destruyó su propio invento? No porque fuera malo, sino porque era demasiado bueno. Esto pasó de verdad. General Motors creó un motor en Australia que superaba a sus propios V8 americanos. Y en lugar de celebrarlo, hicieron todo lo posible para enterrarlo. Cancelaron proyectos, cambiaron reglas de carreras, borraron documentos. Hay memos filtrados que lo prueban. Esta historia tiene de todo: traición corporativa, carreras manipuladas y una comunidad mundial que rescató una leyenda del olvido. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás cambiará tu forma de ver la industria del automóvil. Todo empezó con un envío a Estados Unidos. Año 1971. Un barco llega a Michigan desde Australia con 320 coches Holden. Es algo normal, solo pruebas de rutina de General Motors. Nadie espera nada raro, pero cuando los ingenieros hacen las pruebas empiezan a ver números que no tienen sentido. Revisan todo 2 veces, 3 veces, y ahí se dan cuenta del problema. Ese motor australiano de 6 cilindros está ganando a varios V8 americanos en consumo y resistencia. Hay testigos que recuerdan las caras de los jefes ese día. No era alegría, era miedo puro. Ese motor se llamaba Holden 202, solo 3.3 litros. Nada especial en apariencia, pero acababa de poner en jaque toda la estrategia global de GM. Melbourne contra Detroit, la batalla oculta. Para entender por qué esto fue tan grave, hay que retroceder más. Australia en los años 60 era un mercado pequeño para GM. Holden, su marca local, hacía coches para condiciones brutales: calor extremo, polvo, carreteras del infierno. En 1963 lanzaron su primer motor Red Motor de 138 pulgadas cúbicas en el modelo EH. No era nada del otro mundo, solo un motor resistente para sobrevivir al Outback australiano, pero año tras año lo fueron mejorando. Primero 149 pulgadas cúbicas, luego 161, después 173. Cada versión aguantaba más y rendía mejor. En 1969 llegó el salto grande. Un ingeniero llamado Ian Tate lideró un equipo que hizo algo increíble. Metieron más cilindrada en el mismo bloque. ¿Cómo? Afinaron las paredes de los cilindros usando técnicas metalúrgicas muy avanzadas. Sin perder resistencia, ganaron espacio. El resultado fue el 202, 3.3 litros dentro del mismo motor compacto. Un logro técnico brutal, pero también el momento en que Detroit empezó a mirar a Melbourne con desconfianza. Los números que destaparon el escándalo. Cuando esos 320 Holden llegaron a Michigan y pasaron las pruebas, los reportes internos fueron devastadores para GM. El 202 no solo duraba más, gastaba menos combustible que V8s que costaban el doble de desarrollar, y lo hacía siendo más simple, más ligero y más barato de producir. Hay documentos filtrados de 1972 que hablan de reuniones de emergencia entre Detroit y Melbourne. El mensaje era claro: este motor es un problema. ¿Por qué? Porque GM había gastado millones en sus V8 americanos y europeos. Toda su imagen de marca se construía sobre esos motores. Y ahora un 6 cilindros de una división secundaria en Australia los estaba dejando en ridículo. La decisión fue rápida. El 202 se quedaría en Australia. Nada de exportarlo. Nada de mejorarlo. Nada de darle protagonismo. Empezó la operación de contención. El sabotaje desde dentro. Lo que GM hizo después fue calculado y cruel. No podían simplemente matar el motor porque se vendía bien en Australia. Así que lo limitaron de todas las formas posibles. Cancelaron una versión con inyección electrónica en 1974. Habría sido revolucionaria para la época. La excusa oficial: condiciones de mercado. La verdad: demasiado buena. Redujeron su potencia oficial a 135 caballos, aunque las pruebas mostraban que podía dar fácilmente 170-180 con ajustes simples. ¿La razón? No querían que compitiera con los V8. Pusieron colectores de admisión más estrechos de lo necesario. Desafinaron los árboles de levas. Hay incluso evidencia de que relajaron las tolerancias de producción para que el rendimiento variara entre motores. El plan era claro: convertir una obra maestra en algo suficientemente bueno, que funcionara para Australia, pero nunca tan bien como para amenazar a Detroit. Cuando las pistas dijeron la verdad. Pero había un lugar donde GM no podía controlar la narrativa.
las carreras. A principios de los 70, equipos privados australianos empezaron a tunear el 202 para competir. Y descubrieron algo. Con modificaciones básicas, este motor era letal. Peter Brock, una leyenda del automovilismo australiano, montó 3 carburadores U en su Torana y sacó casi 240 caballos. De un motor que GM decía que daba 135, pero el momento que cambió todo fue Bathurst 1972. Llovía, las condiciones eran horribles, y un Torana GT-R XU1 con motor 202 destrozó a múltiples V8 y ganó la carrera. La noticia llegó a Detroit. Y no gustó nada. En meses, las reglas de las carreras cambiaron. Los coches con motores pequeños eficientes recibieron penalizaciones de peso, restricciones técnicas, todo lo posible para frenar al 202, pero siguió ganando, y eso hizo que GM intensificara sus esfuerzos por borrarlo del mapa. Si te está gustando esta historia, dale al botón de suscripción. Te traemos contenido así cada semana. La operación borramiento. Un memo filtrado de 1972 es la prueba más clara. En él se detalla la estrategia, regionalización, del 202. Significaba sin expansión internacional, sin actualizaciones importantes, sin paquetes de alto rendimiento, sin proyectos de exportación, sin carreras fuera de Australia. Todo lo que pudiera darle visibilidad global al 202 fue cortado de raíz. GM había invertido demasiado en su imagen de V8 como para dejar que un 6 cilindros australiano los humillara. La reputación de la marca estaba en juego, y eligieron proteger su ego sobre reconocer la excelencia ingenieril. Mientras Detroit intentaba borrar al 202 del futuro, algo inesperado empezó a pasar: el renacer desde los garajes. Pasaron los años. El 202 dejó de fabricarse. GM creyó que había ganado, pero se equivocaron. En garajes de toda Australia, mecánicos guardaban estos motores. Los estudiaban, los modificaban y empezaron a compartir información. Primero fueron foros locales, luego grupos internacionales, gente de Japón, de Europa, de Estados Unidos, todos fascinados por este motor que nadie fuera de Australia conocía, y entonces empezó a subir su valor. Un bloque 202 original con números coincidentes pasó de valer $800 a más de $8,000. Las versiones raras de doble franja azul de 1972 llegaron a venderse por $12,000. Se había convertido en un objeto de culto, no por marketing, no por campañas de marca, sino por pura pasión mecánica. ¿Por qué este motor es tan especial? ¿Qué tiene el 202 que lo hace tan valorado? Hay razones técnicas muy concretas. Primero, su cigüeñal tiene 7 apoyos principales. La mayoría de motores de la época tenían 4. Esto le daba una estabilidad brutal a altas revoluciones. Los mecánicos lo llaman a prueba de balas. Segundo, las paredes de los cilindros son muy gruesas. Puedes aumentar la cilindrada hasta 230 pulgadas cúbicas sin problemas. Eso era rarísimo en motores de producción de los 70. Tercero, el diseño de la culata. Los conductos de admisión y escape tienen una geometría optimizada que no debería ser posible sin ordenadores modernos. Pero funcionaba. Y funcionaba muy bien. Cuarto, es simple. No tiene electrónica compleja. No tiene sistemas raros. Un mecánico con conocimientos básicos puede trabajarlo. Y eso en 2025 es oro puro. El legado vivo. Hoy, décadas después, el mercado de repuestos para el 202 está más vivo que nunca. Hay empresas que fabrican árboles de levas de alto rendimiento, culatas mecanizadas Hénice, sistemas de encendido electrónico. Todo para un motor que no se produce desde hace décadas. Aparece en hot rods internacionales, en proyectos de restauración, en builds personalizados desde Tokio hasta Los Ángeles. ¿Por qué? Porque representa algo que se perdió: mecánica honesta, sin trucos, sin obsolescencia programada, sin electrónica que falla a los 5 años. Es un motor que puedes entender, que puedes arreglar, que puedes mejorar, y que, si lo cuidas, dura para siempre. La comunidad secreta. Lo más fascinante del 202 es su comunidad. Es cerrada, casi secreta. Comparten información en foros privados. Se pasan piezas entre ellos. Protegen el conocimiento como a un tesoro. Y muchos ni siquiera son australianos.
Son personas de todo el mundo que descubrieron esta historia y decidieron que este motor no merecía morir. Hay ingenieros que lo estudian para entender principios de diseño, mecánicos que lo usan como herramienta de aprendizaje, coleccionistas que pagan fortunas por versiones originales. El 202 pasó de ser un motor descartado a ser un símbolo de resistencia, de ingeniería pura, de pasión contra corporativismo. La lección final. Esta historia nos enseña algo importante sobre la industria automotriz y sobre las grandes empresas en general. A veces, las mejores ideas no vienen de las oficinas centrales, vienen de equipos pequeños con menos recursos pero más libertad, de ingenieros que resuelven problemas reales en lugar de seguir estrategias de marketing. El Holden 202 era objetivamente superior en muchos aspectos, pero no encajaba en el plan de GM. Y por eso lo enterraron. Lo irónico es que hoy, ese motor olvidado es más valorado que muchos V8 de la época. Su reputación creció precisamente porque GM intentó matarla. Es la prueba de que la verdadera calidad no necesita marketing, se defiende sola, sobrevive y encuentra a su gente. Cierre. El Holden 202 no es solo un motor, es una declaración. Un recordatorio de que la excelencia técnica no se puede borrar con memos corporativos. Desde las oficinas de Melbourne hasta las pistas de Bathurst. Desde garajes escondidos hasta exhibiciones internacionales. Este motor recorrió un camino que pocos motores logran. Fue traicionado por quienes lo crearon, pero salvado por quienes entendieron su valor real. Si alguna vez ves un Holden clásico con un 202, sabrás que bajo ese capó hay más que metal. Hay una historia de rebelión mecánica, de ingenieros que se atrevieron a hacer algo brillante, y de una comunidad mundial que se negó a dejar que muriera. Dale like si esta historia te voló la cabeza. Suscríbete para más secretos del mundo del motor que nadie más cuenta. Nos vemos en el próximo.